Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, según estén viendo este video. Yo soy el doctor Federico Marcos, soy residente de tercer año de pediatría y el día de hoy les voy a compartir un tema bastante interesante, la bronquiolitis. La bronquiolitis es un tema que compete prácticamente pues, a todos los niveles, como toda patología. Sin embargo, los que mayor impacto tienen o mayormente tratan estos pacientes son el primer y segundo nivel, sobre todo el primer nivel, desde 85 hasta 90% de los pacientes los terminará viendo el médico de primer contacto de primer nivel, ¿sí? Ahora bien, vamos a entrar en materia. ¿Qué es la bronquiolitis? La bronquiolitis se refiere al proceso inflamatorio de las vías respiratorias y a la obstrucción del tracto respiratorio inferior. Es causada casi exclusivamente por microorganismos virales y esto ocurre en niños menores de 2 años, ¿sí? Esta definición es de la Academia Americana de Pediatría. Sin embargo, otras definiciones, como los de la Asociación Española de Pediatría, nos refieren que es el primer episodio de sibilancias en un paciente menor de 2 años. Hablando de epidemiología, en Estados Unidos se refiere que tienen de 100,000 hospitalizaciones por año. Su mortalidad es bastante baja, de hecho refieren sus series que de 0 a 1.5%. Sin embargo, la morbilidad y la mortalidad van a aumentar hasta el 70% si el paciente tiene alguna patología agregada, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué patologías nos podrían dar mayor morbimortalidad a un paciente con bronquiolitis? Pacientes con fibrosis quística, pacientes con inmunodeficiencias primarias, pacientes con cardiopatías congénitas complejas, pacientes con desnutrición por cualquier causa. Este grupo de pacientes, pacientes prematuros o con enfermedad pulmonar crónica. Estos pacientes van a tener mucho mayor mortalidad y son los pacientes que nos deben de dar foco rojo o alerta o a los que más les debemos de poner atención, a todos, pero estos pacientes más porque son los que más se nos van a complicar y los que más requerirán hospitalización y en caso de que el paciente esté más grave, unidad de cuidados intensivos. Como se comentó, se afecta a menores de 2 años y el predominio de edad es de 3 a 6 meses. Puede presentarse de forma esporádica o epidémica y principalmente en los meses de noviembre a marzo. O sea, prácticamente invierno y principios de primavera. El IMSS en el 2007 nos reporta 31,812 pacientes con bronquiolitis, que fue lo que vieron ese año y lo que nos comenta la última guía de práctica clínica que salió en el 2015. O la última actualización. Los factores de riesgo. ¿Qué pacientes tienen más riesgo de presentar bronquiolitis? Todos, pero este grupo de pacientes más. Pacientes con peso bajo para la edad gestacional. Y la guía de práctica clínica nos dice que menores de 2,500. O bien pacientes con retraso del crecimiento intrauterino. Pacientes con prematurez. Pacientes con tabaquismo ya sea materno o paterno. Pacientes con inmunodeficiencia primaria o secundaria. Cardiopatía congénita, displasia broncopulmonar, hacinamiento y nivel socioeconómico bajo. Esos son el grupo de pacientes a los que más tenemos que poner atención, porque como ya les comenté en la diapositiva previa, hasta el 70% de mortalidad tienen estos pacientes. De cada 100, 70 van a fallecer, se van a complicar. La etiología, prácticamente todos, arriba del 95% será viral. ¿Cuáles son los virus que más interés tienen? ¿O cuáles son los virus que más causan bronquiolitis? El virus sincitial respiratorio es por excelencia, y pregunta de Nat, el principal agente etiológico, ¿sí? Afecta al 75% de los lactantes en su primer episodio, en su primer año de vida y en el episodio de bronquiolitis, con un pico de máxima incidencia entre los 2 y 3 meses. Ahora bien, cabe resaltar que los pacientes con virus sincitial respiratorio son los que cuadros clínicos más graves presentan. Pacientes con los factores de riesgo mencionados tienen más riesgo de infectarse por virus sincitial respiratorio. Entonces, por eso la asociación entre comorbilidad igual a mayor morbimortalidad, ¿sí? El rinovirus es el segundo que con mayor frecuencia afecta a los pacientes que padecen bronquiolitis y los pacientes que se infectan por rinovirus tienen más atopia familiar, antecedentes maternos de asma y tabaquismo paterno y materno. Dato clínico a tomar en cuenta. Otros virus, bocavirus, influenza, parainfluenza, adenovirus, metaneumovirus, realmente, y como mencionaremos más adelante, el panel viral ¿tiene relevancia clínica? Sí, es un recurso que no tenemos todos a la mano.
sobre todo a nivel institucional, no lo tenemos a la mano, es un recurso caro. Si se tiene, se puede hacer, como mencionan las guías, ya sea la española, ya sea la guía de práctica clínica, ya sea donde sea, la Academia Americana de Pediatría, pero no va a tener tanto impacto en el diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diagnóstico de bronquiolitis, sea cual sea el agente etiológico, es viral y lo que nos interesa es diagnosticar a nuestro paciente y darle su tratamiento adecuado. Fisiopatología no me voy a meter mucho, simplemente voy a mencionar que secundario al efecto citopático del virus directo, genera un proceso inflamatorio agudo que va a generar mayor producción de moco, mayor edema y mayor obstrucción de las vías aéreas, específicamente los bronquiolos. No hay broncoespasmo, repito, no hay broncoespasmo. Esto es importante a nivel terapéutico. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante, los broncodilatadores no están de cajón en el tratamiento de base de los pacientes con bronquiolitis. Entonces, si se fijan, es un problema obstructivo no secundario al espasmo, es secundario a la hipersecreción de moco. Entonces, el tratamiento irá guiado a eso, a evitar la obstrucción secundaria al moco. Las manifestaciones clínicas. Clínicamente, ¿cómo se va a presentar nuestro paciente? ¿Cuál es el relato clásico en la consulta? Síntomas respiratorios superiores, rinorrea, tos seca, obstrucción nasal, buen estado general, 1 a 4 días, según la bibliografía que ustedes busquen, hasta 5 a 10 días después, el paciente presentará signos y síntomas sistémicos, signos y síntomas respiratorios inferiores. ¿Cuáles son estos? Puede tener fiebre o no, puede tener hiporexia o no. Su estado general, usualmente, a menos de que el cuadro clínico sea grave, es bueno. Y, de hecho, si tiene fiebre alta, me refiero a más de 39, 40 grados, hay que sospechar complicaciones sobre infección u otro diagnóstico, ¿va? Signos y síntomas respiratorios inferiores, tos productiva en accesos paroxística. Ojo aquí, ¿qué patología nos pudiera dar tos productiva en accesos y paroxística? Sí, la respuesta es sí, un síndrome coqueluchoide y específicamente Bordetella pertussis, inclusive adenovirus, inclusive parainfluenza, inclusive influenza. Esos microorganismos que nos generan el síndrome coqueluchoide, que el agente etiológico con más relevancia ahí es Bordetella pertussis porque nos va a generar la tosferina, nos puede complicar mucho el paciente. De hecho, inclusive dicen que el diagnóstico diferencial debe incluir ese agente etiológico o esa patología más bien, sobre todo en pacientes menores de 3 meses, sobre todo en pacientes que tengan factores de riesgo, madres no vacunadas, con la TDPA, pacientes con esquema de vacunación incompleto, recordando que la primera vez que se acerca el paciente, además de la profilaxis dada a la madre durante el embarazo, es la primera vacuna a los 2 meses, que es la pentavalente, ahorita ya la hexavalente, en la que incluye la toxina de Bordetella pertussis. Entonces es un dato clínico bastante importante. ¿Por qué? Porque la evolución clínica es totalmente diferente, el tratamiento es totalmente diferente y el pronóstico es totalmente diferente. Dificultad respiratoria, los datos clínicos que ya conocen y pues el paciente puede estar taquipnéico. El diagnóstico, ya se comentó que el diagnóstico es clínico, ¿sí? Anamnesis y exploración física me van a dar arriba de un 90% el diagnóstico de bronquiolitis. ¿Qué hay que hacer inicialmente? Estadificarlo. El paciente puede llegar a la consulta, puede llegar a urgencias, puede llegar a donde sea, ¿sí? Entonces, independientemente de donde estemos, hay que hacer una valoración del triángulo de evaluación pediátrica del paciente y pues la escala, una vez el diagnóstico, pues la escala de Wood-Downs, que es pues de las más utilizadas, nos dirá el estado clínico del paciente y la gravedad. Casi todos, o más bien todos, son datos clínicos, son datos que puedes adquirir de manera fácil. La saturación, la frecuencia respiratoria, si el paciente tiene datos de dificultad respiratoria y a la auscultación si hay sibilancias. Se estadifica el paciente, leve, moderado, grave. Ya veremos qué pacientes se manejan en casa, qué pacientes se pueden manejar hospitalizados y qué pacientes requerirán terapia intensiva. Los datos de alarma o gravedad que debemos de ver es si el paciente no quiere comer, ese paciente, y su estado general es malo, ese paciente de plano o de cajón va a hospital, ¿sí?
Si el paciente tiene alteración del estado de alerta, va al hospital. Si el paciente tiene historial de apnea, va al hospital. ¿Sí? Si el paciente tiene datos de dificultad respiratoria, también va al hospital. ¿Sí? La edad también es muy importante. Si el paciente tiene menos de 3 meses, dicen las guías, y hasta yo me arriesgaría a decir que menores de 6 meses deben de manejarse en el hospital, pero dice que menores de 3 meses de cajón al hospital. Si tiene una comorbilidad, ese paciente, esté leve o no, hay que vigilarlo mínimo 24 a 48 horas, porque ya vimos otra vez pacientes con comorbilidades, 70% de morbimortalidad. Estudios complementarios. ¿Qué se debe de hacer? La pulsioximetría a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque ya vimos que es parte de nuestro abordaje inicial y de clasificación. Gasometría arterial, no de cajón, solamente si se sospecha que el paciente tiene insuficiencia respiratoria y probablemente requiera intubación y ventilación mecánica. Sobre todo en pacientes con saturación de oxígeno menor a 90, aún con FiO2 arriba del 40%. Esos pacientes requerirán de un estudio gasométrico para ver cómo está la función pulmonar. Radiografía de tórax. Demasiada controversia ahí. ¿Hay hallazgos clínicos en la bronquiolitis? ¿Sí o no? Sí, atrapamiento aéreo. Puede haber zonas de atelectasia, laminares, como en la imagen que estamos viendo ahí. Puede haber aumento de la trama vascular. La verdad, guía al tratamiento, no. La respuesta es no. Guía al diagnóstico, la respuesta también es no. Entonces, si un estudio no me ayuda ni a diagnosticar ni a guiar tratamiento, no tengo para qué hacerlo, ¿va? Aunque es algo que es un vicio que tenemos, me incluyo, casi todos, o sea, tenemos ese vicio de a veces hacer estudios. La verdad es que no se debe hacer, ¿va? Biometría hemática tampoco. PCR y procalcitonina tampoco. La verdad es que estudios de gabinete no. La radiografía solamente en pacientes que se sospeche alguna complicación pulmonar, ¿sí? No sé, derrame, neumotórax, neumonía agregada, y que aunque se sospeche neumonía, que también es clínico el diagnóstico, no vas a encontrar siempre consolidación, ¿sí? Entonces, eso es un dato clínico relevante. ¿Cómo vas a saber si el paciente tiene alguna complicación pulmonar? Otra vez, anamnesis, exploración física, ¿sí? Entonces, siguiente. Diagnóstico diferencial. Exacerbación de asma, ¿sí? Pacientes atópicos y con antecedentes. Tosferina, ya lo mencionamos, que entra en el abordaje de síndrome coqueluchoide. Neumonía, adquirida en la comunidad. La aspiración de cuerpo extraño. Fibrosis quística, cardiopatía congénita, aspiración por reflujo gastroesofágico. Esas son patologías comunes. Sobre todo la fibrosis quística, que se piensa que no es tan común, pero sí es bastante común. Solamente a tenerlas en cuenta. No es aquí plan de la plática ahondar en cada una de ellas o de qué manera hacemos el diagnóstico, pero sí hay que tomarlas en cuenta. Criterios de hospitalización. ¿Qué pacientes voy a dejar hospitalizados? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue una de las motivaciones de la plática? Resulta que pues me tocó ver un paciente prematuro que trajeron por bronquiolitis complicada, grave, ya complicada con neumonía, paciente con así Wood Dose arriba de 7, hipoxémico, saturando entre 85, prácticamente ya con datos de insuficiencia respiratoria. ¿Qué pasó con este paciente? La valoración inicial del paciente, porque acudió, ya tenía un historial de 10 días de evolución. Yo creo que pues habría que reforzar esa valoración, y lo reforzamos pues de esta manera, ¿no? Exponiendo el tema, volviendo pues a estudiarlo. La verdad es un tema que pues aunque se lee, lo he leído desde el R1 y lo seguiré leyendo hasta por los siglos de los siglos, amén. Era un paciente de 2 meses, prematuro, de 36 semanas, nació de 36 semanas de gestación. Pues era un paciente que, como muestra la diapositiva, si llega un paciente con dificultad respiratoria, el historial de síntomas respiratorios superiores, el historial de prematurez, comorbilidad, como ya mencionamos,
y dificultad respiratoria 2 meses y corregidos 1, no lo dejas ir a casa. Por eso les comentaba, yo creo que hay que ser muy cautos a la hora de tomar las decisiones con los pacientes, lo más objetivo que se pueda. De hecho, esta es una patología que, como verán, todas las tablitas es bastante objetiva. Tienes de dónde mucho agarrar y dónde decir, tomé esta decisión por esto, hice esto por esto. Hay otras patologías que no te dan ese pie y dejan mucho a la experiencia del clínico. Esta no, esta tiene bastante historial, tiene bastantes estudios, tiene bastantes protocolos a seguir o pasos a seguir muy objetivos. Entonces yo creo que tiene mucha oportunidad para pues hacer las cosas de la mejor manera posible. Entonces, ¿a qué pacientes vamos a hospitalizar? Pacientes con intolerancia a la vía oral, ya lo mencionamos, o con rechazo a la vía oral, pacientes con alteración del estado de alerta, mal estado general, taquipnea, dificultad respiratoria, hipoxemia, menores de 2 a 3 meses, y yo me atrevo a decir menores de 6, pacientes con comorbilidades, pacientes que no hayan presentado mejoría en las primeras 72 horas, recordando que el pico máximo una vez que inició la dificultad respiratoria es las primeras 24 a 48 horas. Después el paciente debería de mejorar con nuestras medidas de tratamiento. Pacientes prematuros, como dice ahí, y se vio que los pacientes de 32 semanas, o sea, los prematuros, pero más los prematuros de 32 semanas, presentan mayor enfermedad pulmonar crónica y desarrollan mayor enfermedad pulmonar crónica, tiene por lo menos una admisión al hospital por virus del sincitial respiratorio. Entonces, pues esos pacientes son los que más atención les debemos de poner, como ya comentamos. Bueno, el tratamiento lo dividimos en 2 partes, en casa u hospital. Los pacientes que se les va a dar manejo a domicilio son aquellos que tienen una enfermedad leve, que no tienen dificultad respiratoria, o que si tienen, la tienen muy leve, que no tienen taquipnea, que no tienen hipoxemia, que no tienen rechazo a la vía oral, que no tienen ningún dato de alarma, ¿sí? Y sobre todo, un punto muy importante que me faltó mencionar, si el paciente tiene acceso a los servicios de salud, hay pacientes que viven a 1 hora, 1 hora y media, sobre todo en la rotación de campo, le preguntas, oiga, ¿tiene facilidad para venir? No, pues la verdad es que me tardo 2 horas en llegar. Esos pacientes ni los dejes ir, tengan enfermedad leve o no. ¿Por qué? Porque no tienen la disponibilidad de llegar a urgencias o a una unidad médica en donde se le pueda dar atención inmediata si una complicación surge, ¿sí? Mejor dejarlo 1 o 2 días, lo vigilas, mejora, se va a su casa y todo bien. Si se decide dejar al paciente en tratamiento domiciliario, lo más importante de todo es desobstruir la vía aérea con aseos nasales y de manera constante, porque es una patología en la que ya mencionamos que la hipersecreción de moco es lo que va a hacer que nos tape la vía aérea inferior. Postura del paciente, hay que tenerlo en decúbito supino con ligera hiperextensión de la cabeza y elevación de 30 grados. ¿Para qué? Para que no se vaya, con eso facilita el drenaje de las secreciones. La temperatura ambiental, evitar irritantes si el papá o la mamá fuma, de plano no, eso va a hacer más hipersecreción de moco y más riesgo de complicaciones. Asegurar la vía oral, que el paciente la esté tolerando de manera adecuada. Adiestrar a los familiares es otro punto. Si no puedes adiestrar a los familiares o su red de apoyo no es buena, ni des de alta al paciente, ¿sí? Déjalo en casa, déjalo hospitalizado, perdón, y adiestrar al paciente sobre los datos de dificultad respiratoria. La mamá, el papá, el abuelita, quien sea el tutor del paciente, debe de poder recitar los datos de dificultad respiratoria y poder identificarlos. Si no, ese paciente no se puede ir, ¿va? Control de la temperatura, que los papás o tutores del paciente tengan un termómetro. No ir a la guardería. Pacientes que van a la guardería tienen más riesgos de infecciones de vías respiratorias recurrentes y pues no hay que llevarlo a la guardería. Procurar un ambiente tranquilo y pues si la evolución clínica es buena, revaloración en 24 a 48 horas. Si el paciente es hospitalizado, debe de aislarse, ¿sí? Ayuno o sonda nasogástrica. Si la frecuencia respiratoria está arriba de lo adecuado para su edad, ahí menciona arriba de 60, pero ya sabemos que pues depende del rango de edad es la frecuencia respiratoria.
pues se deberá dejar en ayuno o bien alimentación por sonda orogástrica. De hecho, se prefiere antes del ayuno la alimentación por sonda. Oxígeno entre 92 y 90. Si el paciente tiene menos de eso, se debe de aplicar oxígeno, ya sea con puntas nasales, mascarilla, ¿sí? Oxígeno a alto flujo, solo si el paciente tiene las condiciones clínicas ahí mencionadas, y es básicamente evitar la intubación, ¿no? Eso es como que lo que no queremos que llegue a nuestro paciente. Fisioterapia no está indicada y el tratamiento farmacológico. Lo más controvertido es esto, salbutamol nebulizado. Algunos guías o la guía de práctica clínica y la Asociación Española mencionan que se dé como una prueba terapéutica. Se da una dosis y el paciente tiene mejoría clínica. Se da. La verdad es que no disminuye los días de estancia y no disminuye el riesgo de complicaciones, que es lo que buscamos. Sí hay una mejoría sintomática, pero eso es lo que buscamos, que el paciente no se enferme, no se complique, perdón, y no dure más tiempo hospitalizado. Entonces, no funciona tanto así en los estudios. Sin embargo, si hay prueba terapéutica y mejora, se puede continuar. La adrenalina nebulizada únicamente como medida de rescate en pacientes graves, con enfermedad grave, no se usa de manera de cajón. Bromuro y ipratropio, ese sí no está recomendado, no han visto que haya ni mejoría sintomática, ni lo mencionado con el salbutamol. Entonces, únicamente las nebulizaciones indicadas serían con salbutamol, solo como prueba terapéutica, ¿sí? Y sobre todo, me gustaría mencionar ahí que los pacientes con atopia familiar, esos pacientes pudiera ser que tuvieran mejoría clínica, más mejoría clínica o sintomática que aquellos pacientes que no tienen atopia familiar, ¿sí? Glucocorticoides, ni oral, ni IV, ni nebulizados, no hay mejoría clínica. Solución salina al 3%, la solución salina al 0.9% nebulizada, discúlpenme, pero eso no va, no tiene utilidad clínica, no reblandece las secreciones. La única que reblandece, por así decirlo, o fluidifica, más bien es la palabra correcta, las secreciones, es la solución salina al 3% una vez al día y en pacientes que tienen más de 3 días de estancia. Ojo, no en pacientes inicialmente hospitalizados. Antibiótico, solo si se sospecha coinfección bacteriana. Y ribavirina, únicamente si tuviéramos el panel viral en el que el virus sincitial respiratorio es el agente causal y en enfermedad grave, ¿sí? Pacientes con ventilación mecánica. Esos son los únicos estudios que se han hecho para la ribavirina. Fuera de eso, de cajón, dárselo a todos los pacientes no tiene utilidad clínica, ¿sí? Heliox, surfactante, DNasa, que sería la alfa-dornasa más bien, y la inmunoglobulina humana, no han mostrado utilidad clínica. El Heliox y el surfactante solo en pacientes con enfermedad grave, pero la verdad solamente en estudios clínicos, no en la práctica clínica diaria. Prevención, ¿de qué manera podemos prevenirlo? 1, vacunas, esquema de vacunación completo de los pacientes. 2, no vacunación para los virus que mencionan ahí, salvo el de la influenza, ¿no? Que es hasta los 6 meses. Pero vacunación en general para todo por las complicaciones que pudiera presentar el paciente, ¿sí? La prevención que tenemos con este paciente, con estos pacientes es el palivizumab. El precio es el que está ahí, 25,105 por AstraZeneca. El laboratorio es AstraZeneca. La farmacia es una farmacia, no tiene relevancia clínica para esto, pero el precio es más o menos ese. Es caro. El coste efectivo es... Hay que evaluar riesgo-beneficio y beneficio-coste, ¿no? Las indicaciones prácticamente son las que están mencionadas ahí. Básicamente no las voy a leer, no es el motivo de esta plática, únicamente saber que existe una prevención farmacológica para pacientes pretérmino, que hay sus criterios de la Academia Americana de Pediatría, de la Sociedad Española de Neonatología también hay sus criterios, son más largos, son más puntuales. Usualmente es en pacientes de 32 semanas, 29 semanas, menores de 2 años, con esas características, etc. ¿Qué es lo importante? Si se tiene el recurso se puede dar, si tiene indicación se puede dar, sí disminuye el riesgo, pero si se fijan es muy caro. Entonces ya hay que adecuarlo según sea el caso. El pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico de nuestros pacientes? Bueno, pero hay riesgo de secuelas. Se sabe que los pacientes que tuvieron un episodio de bronquiolitis, el 75% de los primeros 2 años de vida se volvieron sibilantes recurrentes.
Ojo, no es sinónimo de que van a tener asma. Sin embargo, sí se encontró la asociación entre virus sincitial respiratorio en menores de 3 meses y asma, ¿sí? A los 6 años de vida. Pacientes de 2 a 4 años, del 47% al 59% tuvieron sibilancias todavía, del 25 al 43 de 4 a 6 años, 40 al 43 de los 17 a 20, comparado con los controles del 11 al 15%. Entonces, aunque va disminuyendo la frecuencia de sibilancias, podemos decir que sí tiene un factor o es causal de que el paciente siga teniendo episodios de sibilancias subsecuentemente, sobre todo con rinovirus y virus sincitial respiratorio, más virus sincitial respiratorio que rinovirus, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, el virus sincitial respiratorio sí podría tener un factor, sí pudiera ser un factor causal para desarrollar asma en un futuro en pacientes predispuestos genéticamente, y el rinovirus podría ser como un factor exacerbante de un paciente que ya tenía asma, porque algo que venía en la tablita de factores de agentes etiológicos es que el rinovirus da en pacientes mayores de 1 año, sobre todo pacientes que ya se supo si tenían algo del espectro de atopia, ¿sí? Entonces, por eso como factor exacerbante el rinovirus. Bueno, fuera de eso, no hay nada más que comentar. Es una patología que debemos de leer siempre, estar atentos a las actualizaciones que se vengan, tratar de tomar las mejores decisiones para nuestros pacientes, no nada más para esta patología, sino para todas. Siempre actualizarnos, siempre ser constantes, siempre en pro del paciente. Ese paciente, pues ahorita está actualmente bien, el que les mencioné, se trasladó y pues actualmente se está recuperando. Pero bueno, fuera de eso, pues me despido. Cualquier duda o pregunta que tengan, me avisan y que tengan buen día, mañana, tarde o noche.